Bueno, buenas noches. Esta es la sustentación del parcial. Mi grupo está compuesto por Nicolás Cabrera Pérez y José David Rodríguez. En el presente video les vamos a mostrar el desarrollo del parcial. Entonces, él constaba de una simulación de prototipo de lavadora, en el cual teníamos dos pulsadores, uno con la función de lavado y la otra con la función de centrifugado. Entonces se decía que primero en el primer menú que iba a aparecer se seleccionaba pues el tipo que se quería hacer, si lavado centrifugado, y después eh, específicamente se seleccionaba el tipo de lavado centrifugado. Habían tres opciones por cada uno. Entonces básicamente de esto se trataba. Eh, Aquí en la parte física podemos ver que tenemos un motor DC, tenemos una pantalla LCD que está conectada al Arduino, tenemos esto que está acá, es un puente H, que es el que nos va a permitir pues darle el sentido al motor DC. Tenemos una pila de 9 voltios, que es con la que alimentamos el puente H. Tenemos dos LEDs que nos va a identificar cada uno el estado y ya. Entonces por acá tenemos la parte de la programación. En la parte de la programación tenemos el Liquid Crystal, que es el que está eh, la librería de Arduino con la que nos permite trabajar el LCD. Aquí en la parte de abajo tenemos los pines a los cuales está conectado el LCD. Tenemos por la parte de acá, eh, definimos variables, cada una dependiendo, digamos, si son los botones, los interruptores, los LEDs, y otros son variables de estado, que son las que vamos a utilizar para luego hacer la programación, y con estas utilizamos pues ahí guardamos los contadores de las pulsaciones. Aquí en la parte de abajo tenemos el void setup, en el cual encontramos el serial begin, que es con el que trabajamos en el monitor en serie. Tenemos en la parte de abajo los pin modes, que son los con los cuales tenemos las salidas y las entradas. En las salidas tenemos pues lo que son los LEDs, y en reversa y adelante lo que es el motor. En input tenemos los botones y el interruptor, que son las entradas. Aquí en el LCD Begin pues comenzamos, le damos el inicio al LCD. En la parte de abajo tenemos el void loop. En el void loop tenemos primero un contador 1 igual a 0, un contador 1 igual a 0. Esto ya se ha definido antes, pero como el void loop se repite en la programación, cada vez se va repitiendo. Entonces pues esto se utiliza igual que este digital write, se utiliza para en caso de que se queden guardados los valores de las funciones siguientes, en este no se vuelvan a 0 y pues pueda volver a continuar pues su operación normal. Entonces tenemos un estado. Este estado, si está si está apagado, o sea, si está apagado el interruptor, nos va a dar el inicio, la bienvenida, y si está prendido, pues ya va a comenzar con su funcionalidad. Entonces tenemos, aparte de ese, dos estados más. Un estado nos habla acerca del lavado y el otro es centrifugado, ya que aquí en la parte de acá nos pregunta que qué quiere hacer, si lavar o centrifugar. Entonces pues para eso necesitamos los dos estados con los dos botones correspondientes. En la parte de acá colocamos pulsación 1 y pulsación 2, pero esto básicamente fue un apoyo que utilizamos en el monitor en serie. Entonces en este monitor en serie se ven las pulsaciones, ya que en Tinkercad habían algunos problemas para visualizar si se estaba pulsando o no se estaba pulsando. Listo. En la parte de acá iniciamos un for. En este for colocamos que contará de 0 hasta 10. En este conteo lo que vamos a hacer es, dependiendo de las pulsaciones que hagamos en ese tiempo, como hacer un contador de tiempo básicamente, son las pulsaciones que se van a guardar em, para hacer la función que queramos. En este comienzo solo se necesita hacer una pulsación. Lo que sucede si no se coloca el for es que no se va a guardar la pulsación,
o a veces aparecen dos pulsaciones al tiempo. Entonces necesitamos un tiempo para que en ese tiempo se vayan guardando los valores en unas variables que aquí vamos definiendo y así pues pueda cumplir su función. Entonces aquí tenemos las variables que se igualan a 1, que es una pulsación por cada uno. Si queremos que haga una cosa o haga la otra, y si ya es mayor, si hicimos más de una pulsación, pues lo devuelve a 1. O sea, si hacemos 3 pulsaciones es como si contara como una pulsación. Listo. Y entonces aquí si es inicio es igual a 1, que inicio va a ser como tal nuestro comienzo o nuestra función, pues no nuestra función, porque aquí está definida las funciones de lavado y centrifugado, sino va a ser como el ciclo que nos define. Entonces, si la pulsación de inicio igual a 1, o sea, si es lavado o si es centrifugado. Entonces aquí tenemos definidas dos funciones. En esta función tenemos iniciado pues el LED que nos indica que se está cumpliendo el lavado y aquí ya nos pregunta que qué tipo de lavado quiere. Entonces también igualmente se definió pues el estado y se hizo un for para que pues en ese tiempo guarde las pulsaciones. Entonces tenemos aquí opción y nos va a mostrar pues las pulsaciones que vayamos presionando. En la parte de abajo se van guardando las pulsaciones en todo el for va hasta aquí abajo y por cada pulsación pues va guardando como una variable o un estado y este estado después de ese for se va reflejado pues en la función que quiera hacer, si va a tener un lavado suave, un lavado normal o uno intenso. Entonces cada uno está compuesto eh, primero pues por el llenado, después se dice que se necesita que se llene en cierta cantidad de tiempo. Entonces pues aquí se coloca un for y se va mostrando en la pantalla del LCD el tiempo y mientras tanto el motor lo que va a hacer es moverse hacia un lado y hacia el otro lado, hacia diferentes lados en cierta cantidad de tiempo para hacer pues su función. Entonces aquí en la parte de abajo lo que va a hacer es en estos LEDs ya se va a apagar el de lavado y se va a prender el centrifugado. Entonces después de cada lavado comienza un centrifugado. Y pues aquí ya no se mueve tanto, ya solo hay 12 cambios de estado. Y básicamente pues es el mismo tiempo que se tenía de lavado para el tiempo de centrifugado. Aquí abajo también tenemos las variables, las igualamos a 0 para que cuando se vuelva el void loop vamos a volver a comenzar. Igualmente pues en todas las opciones tenemos el tiempo establecido que se dieron en los parámetros, que eran 10, 15 y 20, y pues entre más tiempo, más movimientos tiene, o sea, más adelante y reversa. O sea, se va a mover hacia adelante y hacia atrás por la cantidad de tiempo que está definida ahí. Se va a mostrar el tiempo y va a decir pues qué tipo de lavado y qué tipo de centrifugado. En cada uno pues se prende y se apaga el LED dependiendo de la función que está cumpliendo y se van a estos contadores, estas variables se van a ir a cero pues para que se pueda repetir. Básicamente en todas las tres funciones se hizo lo mismo y en las tres, bueno, en las tres funcionalidades se hizo lo mismo y en la última función que es de centrifugado tenemos una función pues ya más corta y en esta nos preguntan pues qué tipo de centrifugado quiere. Entonces aquí se hace lo mismo, se define un for. Este for es como nuestro temporizador, que como ya lo mencionábamos, y aquí se va a dar pues la opción. Dependiendo de cada opción que se vaya dando, se va guardando pues una variable. Y aquí al final pues define en esa variable el centrifugado suave, normal o intenso, y pues aquí ya no se mueve tanto el motor, pero pues cumple con su cantidad de tiempo que está definido con el for. Y ya básicamente de esto se trata la programación de este ejercicio.
Ahora vamos a ver su funcionamiento. Entonces acá cerramos la tapa y vamos a elegir el número 2, el pulsador número 2, que es el centrifugado. Entonces aquí dice qué tipo queremos, S, N o I, suave, normal o intenso. Entonces elegimos el 1, que es el suave. Entonces se prende el LED referente al centrifugado y comienza su conteo. Entonces este conteo, el primero está hasta 10 minutos. Podemos ver que pues en el simulador se demora muchísimo en contar, pero pues ahí poco a poco va contando de 1 hasta 10, que sería pues su rango de tiempo. Y mientras eso vemos que el motor se está moviendo hacia un lado y después de cierto tiempo cambia su movimiento hacia el otro. Entonces ahora esperamos hasta los 10. Ahora vemos que el motor se detuvo y ya se apagó el LED. Entonces podemos ver que ya su funcionamiento, pues su centrifugado se completó y vuelve al inicio. Entonces abrimos la tapa, digamos, vamos a sacar, cerramos la tapa y ahora vamos a hacer el lavado. Entonces con el 1, con el primer pulsador, nos dice qué tipo de lavado quiere. Entonces ahora nos aparece la opción. Entonces podemos elegir la 1, la 2, la 3, otra vez vuelve a la 1. En este caso vamos a irnos por la opción 2. Vemos que se prendió el LED referente a eso, se está llenando y comienza su conteo. Este conteo va hasta 15, pues toca esperar hasta los 15 para que termine. Y vemos que en este caso el motor va mucho más rápido y cambia de sentido más rápido que en el centrifugador.
Y como vemos, comenzó el centrifugado, se apagó el lavado y se prendió el LED referente a eso. Ahora vemos que el motor ya no anda, no cambia tan rápido y pues comienza su conteo. Su conteo de tiempo es igual al anterior, de 1 hasta 15. Entonces pues esperar hasta 15 y con eso podemos completar el funcionamiento de, pues, de nuestra lavadora. Y como podemos ver, se completó su lavado y su centrifugado correctamente. Mientras funcionaba cada cosa, pues se prendía los LEDs, o sea, mientras cumplía su función, se prendía su LED referente. Ya cuando dejó de hacerlo, pues se apagaron. Igual el motor funcionó mientras estaba cumpliendo su función. Y básicamente con esto comprobamos el desarrollo del parcial y mostramos pues nuestra solución. Gracias.